Bendito sea Dios, Padre eterno. Doy gracias a mi Señor Jesucristo y que lo cubra a cada uno de ustedes con su sangre bendita y poderosa. Gloria a Dios. El mensaje de hoy es algo que va a impactar nuestra vida. La casa de Dios, el templo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Úsame conforme a tu propósito y tu voluntad. Hermano, soy su evangelista Juan Carlos Polo y un siervo en verdad que ahora mismo el Espíritu Santo está poniendo un sentir muy fuerte dentro de mí. Él me dirige a dónde voy a escoger la palabra que quiere que yo predique. En el día de hoy, bendito sea Dios, yo tuve una revelación. Hoy es 30 domingo 2021 de mayo. Me veía en un colegio. Ese colegio había una cantidad de alumnos que estaban aprendiendo. En este colegio yo me podía ver ahí sentado en medio de todo. De repente veo que se van a hacer unos exámenes. Y yo tenía mucho conocimiento, pero me faltaba más. Antes de empezar los exámenes, yo veía que en ese colegio yo necesitaba prepararme para coger el examen. De repente yo podía ver a alguien que tenía más conocimiento que yo. Y yo voy y le hago las dos primeras preguntas de arriba, que cuáles eran las respuestas. En ese colegio había alguien que estaba más avanzado que yo en este camino. Y que yo iba a copiarle a esta persona para yo poder completar dos preguntas que me hacían falta de mi examen. De repente él dijo la segunda pregunta, contestó la respuesta, pero la primera yo no la sabía. Me acerco y le pregunto a él cuál es la respuesta de la primera, porque las 8 de abajo me las sé. La segunda tú tendrás que darme la respuesta. La profesora se levanta y dice: no es permitido. Pero ya este joven había dado la respuesta de la primera y la de la segunda me la iba a hacerla. Cuando estoy haciendo el examen, yo me veo en la cantidad del grupo y veo que estoy haciendo el examen. Y dice la profesora: no es necesario contestar la pregunta por vía de otra persona. Yo vi que yo me acerqué a la persona que daba la respuesta de la primera y la segunda y cogí su primera respuesta y la llené. Y con la segunda estaba tareada porque las otras 8 yo me lo sabía de 10. Y la profesora se acerca y no dice que el tiempo terminó y que llevaran el examen. Cuando la profesora dice que no era bueno copiar de otro, sino que fueran originalmente de nosotros, dependiendo de lo que estudiamos de la palabra y hacer lo que era resultado de los exámenes. Y cuando la profesora estaba pasando las calificaciones, se acerca a mí y me dice: Juan, de un 100, tú has ganado un 90, bendito sea Dios, porque fallaste 2 preguntas. Una porque copiaste de alguien que sabía y otra porque ha ganado un 90. Digo: wow, qué bendición de Dios. Yo jamás había probado un 90 hace mucho tiempo en mi vida. Me alegré, me gocé y salí fuera. Cuando salgo fuera, encuentro una jovencita bien vestida con la santidad completa. ¿Qué sucede? Dios me ha estado revelando esos 3 días a un hombre que va a un supermercado y compras alimento y lo almacena en su casa. Y veo que era esos alimentos para cubrir
por un tiempo una multitud de familia. Gloria a Dios. Cuando la jovencita me ve salir de dentro de aquel lugar donde yo hacía los exámenes, la multitud, ella me dijo, siervo Juan. Ella estaba con una ropa llena de la presencia de Dios, pero era muy joven, pero llena del Señor. Y me dijo, siervo Juan, Dios te bendiga. Yo vi que yo empecé a abrazar a todo con amor, a jugar con ellos con amor, con ternura. Yo no hacía sesión de persona de ninguna. Y me dice la jovencita, Juan, recuerda la campaña, anúnciala porque será una campaña de gran bendición y Dios vas a tocarla mucho para que esa campaña sea grande en aquel día de la predicación, porque va a ser un día de cosecha de las almas. Ahí yo despierto. Aquel lugar donde yo estaba aprendiendo, esa es la palabra de Dios que yo estaba estudiando, al igual que muchos siervos dentro de la iglesia. Aquel lugar llamado aula representaba la multitud de gente que estaban dentro. Pero yo pude ver que la profesora tenía un poco de miedo hacia mí porque veía que yo tenía una sabiduría y no tenía miedo a nada, decir las cosas. Pero tenía mucho respeto a mí, pero también me corregía. En ese mismo instante, yo aprendí que aquel lugar, ese lugar donde estábamos, ese representa la iglesia, que muchos estamos intentando aprender la palabra de Dios. Aquella profesora es cuando nosotros nos ponemos en la presencia de Dios, que en verdad queremos aprender. El Señor permite que por medio del Espíritu Santo aprendamos de su palabra, pero con humildad y respeto. Entonces aquel hombre que yo veía que me estaba enseñando era alguien que tenía más conocimiento. Pero la profesora no le agradó esa parte, porque es lo que Dios dice. Yo quiero que ustedes dependan de mí y no del hombre. Porque en ese examen yo estaba dependiendo de un hombre con las dos preguntas de arriba. Cuando dice la palabra en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas. Dios te dice, no vaya donde un hombre, dobla rodilla, ven donde mí. Y yo te daré respuesta según tu pregunta, bendito sea Dios. Pero yo vi que saqué un 90 en mi examen. Pero habían dos calificaciones. Dios no quiere que yo dependa del hombre, sino de su gracia y de su misericordia. Y que le busque más profundo. Y Él hará la obra a través de mí para que muchos vengan a Cristo. Aquellos jóvenes, aquella multitud se estaban preparando para la gran cosecha antes de la venida de Jesús. ¿Y cuál es que le enseña? El Espíritu Santo de Dios. Porque dice, no es necesario que nadie os enseñe, porque el mismo Espíritu os guiará y os enseñará a toda verdad de Dios. Bendito sea Dios. Me alegré, salí contento porque saqué un 90. Me faltó un 10 para ganar un 100. Entonces Dios me estaba mostrando que no dependa del hombre. La iglesia aún necesita aprender mucho de Dios y confiar más en Dios. Depender más de Dios y no del hombre. Y por eso hay tanto en la apostasía. Siendo guía de otro ciego y guiado por otro ciego. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Esto fue una pequeña revelación que yo tuve. Hoy vamos a predicar un tema muy hermoso en el libro de Ageo. A veces, como yo estoy preparando una casa aquí en la tierra que es terrenal, una vanidad. Hace mucho tiempo soñé con esa casa. Desde que mi madre murió, siempre yo tenía en mente hacer una casa hermosa donde un día nos reuniríamos la familia a compartir un pan. Me esforcé tantos años haciendo esa casa. Llegó un tiempo que paré y mi familia no le gustaron, quería que yo continuara.
estaba haciendo algo precioso, grande, bendito sea Dios, el cual le dije que le voy a mostrar en un video. ¿Y sabe lo que decidí? Que estaba mal. Aún tengo que parar esa casa y terminar la iglesia de Dios. Decidí solo ponerle la parte de adelante y no hacer nada más hasta que la iglesia que Dios me ha encargado esté hecha, completamente hecha. Bendito sea Dios. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y la cosa os serán dadas por añadidura. Primero la obra de Dios y luego el lugar, si es la voluntad de Dios, donde tal vez o quizá tenga oportunidad, aunque sea una noche para dormir en ella, de tantos años de sacrificio. No sé la hora ni el día en que Jesús ha de venir. Este problema estaba pasando al pueblo de Israel. Entonces Dios tenía un mensaje a través del profeta Ageo para exhortar a ese pueblo de donde se estaban metiendo y estaban caminando. Exhortación a edificar el templo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestra casa atesonadas, gloria a Dios. Y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestro camino, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe un jornal en saco roto. Estaban puestos en todo lo que es de la vida de ellos, pero se habían olvidado de aquella casa de Dios, aquel lugar de adoración, aquel templo de adoración, porque ese es un lugar donde se adora a Dios. Nosotros somos la iglesia, mas aquel lugar es un lugar de reunión para adorar al Dios Santo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestro camino, subí al monte y trae madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. La Biblia no dice que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y la cosa os será dada por añadidura. Dios no está hablando y no está diciendo que primero nos preocupemos por su obra en la tierra. Todo es vanidad, todo será destruido. Primero la obra de Dios, el evangelismo, la predicación, las iglesias que estén preparadas, los templos donde adoremos a Dios. Porque vosotros, ustedes son iglesia y necesitan estar preparadas para la venida de Jesús. Entonces estamos ocupados edificando nuestra casa, estamos ocupados comprando terreno, estamos ocupados comprando casa, comprando de todo, y aún para construir una casa de Dios la dejamos para última, y así queremos que Dios nos bendiga a nosotros. ¿Te has preocupado primeramente porque se haga la obra de Dios aquí en la tierra? Porque el día y la hora no sabemos en cuando el Hijo de Hombre ha de venir. Pero hay cierto trabajo que hacer en esta tierra antes de que venga Cristo. Hay una gran cosecha. En el libro de Joel 2:28 dice que en los postreros tiempos Dios derramará su espíritu sobre toda carne, sobre su siervo y sierva en aquellos días. Y dice el Señor, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa.
Se estaban preocupando por su casa, pero la de Dios estaba desierta. Los altares de Dios necesitan que los siervos empiecen a sembrar. Y dice, por eso detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y 3 días Dios me está revelando que mucha necesidad, mucha hambruna viene sobre la tierra, y aún su siervo y su sierva se preocupan más por las cosas materiales que las obras de Dios aquí en la tierra, porque se han desviado detrás de la vanidad. Tal vez tú dices, el coronavirus no me mató. Tal vez tú dices, yo sigo con vida, ahora voy a ir con más fuerza. No, necio, porque tú no sabes qué va a traer el día de mañana. Entonces Dios está hablando claramente, por cuanto aquellos estaban más preocupados por las cosas materiales, por su casa, pero se habían olvidado de aquel lugar, templo de adoración, donde se le tenía que adorar al Dios de gloria. Ellos estaban preocupados por su casa, pero se habían olvidado de aquel lugar santo de adorar al nombre del Dios viviente. De quien es el oro, la plata y todo lo que hay en esta tierra. Dios la hizo con su mano. Dios se la dio al hombre para que el hombre viviera en ella y la poseyese. Pero el hombre ya se ha olvidado de la tarea de Dios. El hombre se ha olvidado de todo lo que Dios le esté siguiendo en esta tierra. Nosotros somos obreros y la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y muchos de los hombres hoy en día, las mujeres están sobre los altares, muchas están ahí, bien seduciendo a muchos siervos. El hombre le ha dado la espalda a Dios. El hombre ya ha dejado a Dios. El hombre, por el pecado de deseos carnales, ya no quiere tomar posesiones en los caminos de Dios, porque el diablo lo tiene avergonzado. Y dice el Señor, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y José, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz del Dios, la voz de Jehová su Dios, y la palabra del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo estoy con vosotros, pueblo de Dios. Hoy, pueblo de Dios del Nuevo Testamento, el Señor dice: yo estoy con vosotros, mas vosotros me han dado mucho la espalda. Se han olvidado de mi obra, se han olvidado que yo lo mando, y por todo el mundo y hacer discípulos, bautizar en mi nombre, dice Jesús, echar fuera demonios y sanar a los enfermos, y sobre su cabeza pondrán la mano, sobre ellos orarán y sanarán en el nombre de Jesús. Santo Shama Shaina Manso Consali. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Nunca me he apartado de ustedes, pueblo mío. Muchos pecan contra mí, me han dado la espalda, mas yo sigo siendo fiel. Sigo siendo fiel aún después de la muerte. Porque Jesús lo prometió y dijo: estaré con vosotros, aún estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, gloria a Dios, sumo sacerdote, el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío.
Entonces, ahí se dieron cuenta que primeramente se tenía que hacer la obra de Dios antes de que ellos estuvieran pensando en la obra de ellos. Bendito sea Dios. Y muchos siervos y siervas están así. Se han olvidado de aquellos lugares de adoración de Dios. He visto en mi país cuántas iglesias necesitan ayuda. Cuántos siervos con tantas posesiones. Bendito sea Dios. Mira, mi Dios. Ay, Dios santo, Padre, tú conoces a aquellos siervos que en aquel día entrarán a ese lugar santo. Tú conoces a esos siervos de verdad que dieron todo para agradarte a ti en esta tierra, Señor. Como aquella viuda que echó la dos blanca que tenía, mas los ricos daban de lo que les sobraba, pero aquella viuda echó las dos blancas que tenía. Aleluya, Señor. Y nos sigue hablando en el verso 2, la gloria del nuevo templo. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, gloria a Dios, como sumo sacerdote, y al recto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Y como la veáis ahora, bendito sea Dios. Tenían aquel lugar, aquellos templos, aquellos altares de adoración a un Dios limpio, santo, poderoso, un Dios sin mancha, un Dios sin nada de pecado, un Dios que es santo, un Dios que es dueño de toda la plata, de todo el oro, un Dios que ha hecho todas las cosas de esta tierra, de este mundo, y ha puesto mina de diamante, mina de oro, y el hombre solo con la codicia, el hombre con todo lo que entra a su corazón, solo se concentra en su riqueza y se olvida de la obra de Dios. El hombre está tan perdido que aún quiere prohibir a que se predique la palabra de Dios en su propia tierra, él creándola con su propia mano. Bendito sea Dios. Entonces Dios se ha alegrado cuando vieron que aquellos hombres escucharon la voz de Dios y dejaron de estar edificando su propia casa para edificar el templo donde se adoraría al Dios de Israel Todopoderoso. Bendito sea Dios. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Y como la veáis ahora, ¿no es ella como nada delante de vuestro ojo? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobra ánimo, pueblo, toda la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice un pacto con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, aleluya, no temáis, bendito sea Dios. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, dicho Jehová de los ejércitos. Dios está mandando a construir la iglesia. Y esto que se dice en el libro de Ageo, del verso 12 y 7 en adelante, Dios va a mandar terremoto, Dios va a sacudir la tierra, y todo aquello que antes no buscaban a Dios van a salir corriendo a esa iglesia a buscar del Señor. Porque Él lo dice en el libro de Ageo 2, y dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, porque no habrá lluvia, y haré temblar a todas las naciones, y vendrán al deseado
de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Bendito sea Dios. Pero este pueblo estaba infiel como el que está ahora. A los 24 días de noveno, en el segundo año de Darío, vino palabra de Dios, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, preguntad ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella, tocaré pan o vianda o vino o aceite, cualquiera otra comida será santificada. Cualquiera otra comida será santificada. El Señor le está haciendo una pregunta. Y respondieron los sacerdotes, dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda otra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestros corazones desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes. Y la palabra nos está diciendo: antes que sucediera esta cosa, venían en montón de 20 efas, y había 10, tenían al lagar para sacar 50 cántaros, y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestra mano, mas no os convertiste a mí, dice Jehová. Este pueblo tenía pecado en su vida y aún quería traer de lo que tenía para edificar ese templo. Meditad pues en vuestros corazones desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestros corazones. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, bendito sea Dios, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Entonces Dios hizo una promesa a este pueblo. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla sobre Babel, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré al trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por las espadas de sus hermanos. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. No se preocupen que el video sea largo. Es lo que estamos trayendo, palabra de Dios. Si es una hora, escúchelo. 10, 20, 30, 1000, compártalo, porque es lo que Dios va a estar trayendo sobre la tierra. Hace unos días atrás, Dios me mostró en una revelación. Yo veía un corre y corre de la gente. Veía que el virus del coronavirus se mutaba y se volvía en una fase como un monstruo. La gente ya no usaba una sola mascarilla, sino ponía una sobre otra, por el temor y el pánico que estaban poniendo en ellos, bendito sea Dios.
Y yo veía que muchos lo estaban forzando a que se pudieran aquella estampilla que están poniendo de su cuerpo, que piensan que porque se la ponen todo va a parar. El pecado lo va destruyendo. No es solo la enfermedad de que están cayendo sobre el ser humano, es la desobediencia, es el pecado, porque el Señor dice que a sus ángeles mandará cerca de nosotros para los que caminamos firme, bendito sea Dios. Y a muchos estas cosas lo estarán tocando, pero si no te mates para que tú te afirmes en la presencia de Dios. El que sea santo, santifíquese más, bendito sea Dios. De repente veo a un joven que vienen y le meten presión, cosas del mundo en la cabeza, y corre y se pone en la fila y se mete aquella cosa en el cuerpo. En este mismo instante yo podía ver que a mí intentaron pusirme esa presión, y este joven aún con esa dopulla en su cuerpo, yo veía que se ponía doble mascarilla en su rostro, parecía un monstruo, pero ya la enfermedad estaba tan codificada por el diablo que hizo sus mutaciones, se transformó y buscaba una forma como destruir al hombre de pecado. Entonces, hermano, yo me veía que no puse nada en mi cuerpo. Me veía viviendo en un mundo con destrucciones por todos los lados. Hambruna, desastres naturales. Veía el pánico que sembraba todas las redes sociales y la gente cogía sin tener una respuesta de Dios y ¡pum! Sellaban su cuerpo. Hambre, pestilencia, todo viene sobre la tierra. Y dice que vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Ciro, rey de Persia, permitió que 50,000 exiliados judíos volvieran a Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel como gobernador, y de Josué el sumo sacerdote, como nos lo dice en el libro de Esdras 1, 2, 4. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que la edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Dios, a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Bendito sea Dios. Y en el verso 2 de Esdras 2, 64, 65 dice: toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337, y tenían 200 cantares y cantoras. Bendito sea Dios. En el verso de Esdras 3:2 dice: entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadá, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y su hermano, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Aleluya. En Esdras más abajo, en el verso 5:1 dice: reedificación del templo. Profetizaron Ageo, Zacarías, hijo de Idó, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá, en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Bendito sea Dios. Durante el segundo año del retorno, 536-535 antes de Cristo, se echaron los cimientos del templo, como nos lo dice Esdras 3, 8, 10. Gloria a Dios. Voy a estar leyéndolo. Esdras 3, 8, 10. Nos dice la palabra así. Gloria a Dios. Cuando nos está diciendo así, y dice la palabra: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadá, y los otros
sus hermanos, los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen las obras de la casa de Jehová. Jesúa, también sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadá, sus hijos y su hermano levita. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de su ropa y con trompeta, y a los levitas, hijos de Asá, con símbolos, para que alabasen a Jehová según las ordenanzas de David, rey de Israel. Bendito sea Dios. Había un orden, había un sometimiento para que se edificara la casa de Dios. Todo el mundo estaba cooperando con un corazón sincero, unido, para que se hiciera la obra de Dios. Gloria a Dios. Sin embargo, la oposición samaritana interrumpió la obra del templo, como nos lo está diciendo en Esdras 4:1-5 al 24. Nos estaba diciendo así: los adversarios detienen la obra, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de las cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Vinieron a Zorobabel y los jefes de casa paternales y le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y él ofrecemos sacrificios desde los días de Esal a Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de las casas paternal de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a Dios, sino que vosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y la atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuro, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en el día de Artesenaje escribieron Bislán, Mitrisdates, Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Ruhum, canciller, y Sinsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal hecho escribieron Ruhum, canciller, Sinsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia de Ere, de Babilonia, de Susa, esto es, a la amistad, y los demás pueblos que el grande y glorioso Ansnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria, en las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes: tu siervo del otro lado del río te saludan. Sea notario al rey que los judíos que subieron de ti a vosotros vinieron a Jerusalén, edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y repararán los fundamentos. Ahora sea notario al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y renta, y el erario de los reyes será menos acabado.
siendo que nos mantienen del palacio, nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Una carta con difamaciones, una carta para que no se construyera ese templo de Dios, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás el libro de las memorias y sabrá que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será suya. Y el rey envió esta respuesta: Rehum, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria, a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta, gloria a Dios, salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición, y que hubo un Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y renta. Ahora pues da orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mira que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y le hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces sigue la palabra. La reedificación del templo fue profetizado por Ageo, Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, y comenzaron, gloria a Dios, a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tanais, gloria a Dios, gobernador del otro lado del río, y Talnai, Sonaí, Bonaís, gloria a Dios, y sus compañeros le dijeron: así quien ha dado orden para edificar esta casa y levantar este muro. Ellos también preguntaron cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no los hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto, copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setal Bosnai y sus compañeros los gobernadores que estaban al otro lado del río enviaron al rey Darío. Le enviaron carta, y así estaba escrito en ella: al rey Darío, toda paz sea notaria al rey, que fuimos a las provincias de Judá, a la casa del gran Dios, el cual se edifica con piedra grande, y ya los de madero están puestos en la pared, y la otra se hace deprisa y prosperan en su mano. Y sigue la palabra de Dios. Entonces, aquí había un impedimento para que se cumpliera esta obra. Así en este mundo
Cada vez que se va a edificar una iglesia, una casa de Dios, se levanta Satanás y va a usar aún mucho de dentro de la iglesia para criticar, para que no se haga esa iglesia. Pero si tú te das cuenta, todos los días Satanás está levantando más bares, más drogas, más prostituciones. Está levantando aún bares. Aquí donde yo vivo hay un bar que le dicen el bar del diablo. Ahí las mujeres se visten desnudas y tú lo ves en la puerta haciendo señas satánicas. Y son muchos los hombres que entran a ese lugar llamado Manchester, un bar del diablo. Y muchos bares, muchos lugares se está construyendo a nombre de Satanás, porque Satanás ha cegado el entendimiento del hombre, y el hombre, en vez de crear paz en la tierra, trae la iglesia de Dios donde se predique la palabra para que cese la violencia, cesen todas las maldiciones, cesen todas las cosas que están pasando, los suicidios. El hombre le está abriendo puerta al diablo, haciéndole lugares de adoración, dándole mérito al diablo, pero se ha olvidado el Dios todopoderoso, el Dios que crea paz en su vida, el Dios que edifica templo para que las almas corran al arrepentimiento, porque el hombre ha desechado las bendiciones de Dios para seguir los caminos de oscuridad, de pecado del diablo. Todos los días el diablo se levanta usando a muchos para crear templo satánico también, porque eso también se está creando en la tierra, y por eso Dios está teniendo un plan con el hombre. Dios está llamando al hombre a un arrepentimiento y que recapacite, que mientras él no se arrepienta, no van a cesar las enfermedades porque está escrito, no van a cesar las epidemias porque está escrito, no va a cesar la violencia porque está escrito, más terremotos, más tsunami, más destrucciones, porque el hombre se está olvidando de donde Dios lo está llamando, un arrepentimiento. El hombre solo quiere caminar conforme a los deleites de la carne y le está abriendo puerta al reino satánico antes que darle el lugar a Dios para que sane su corazón y su herida. Ya está sufriendo el hombre con espíritu de depresión, muchos los que están pasando por suicidio, muchos ya la droga no lo están siendo como una sustancia que lo duerme, porque ya se ha olvidado del mandamiento de Dios. Si el hombre recapacitara y volviera a Dios de todo corazón, entonces Dios edificaría el corazón del hombre y Dios cesaría la violencia de esta tierra. Mas el hombre no obedece a Dios, mas el hombre le ha dado la espalda a Dios, mas el hombre no da la palabra de Dios. Entonces le está abriendo cada día más puerta al enemigo para que destruya su familia, para que destruya la sociedad, para que destruya los matrimonios. Aún los hijos de los hombres ya están caminando en el pecado. Los hijos de los hombres ya están detrás de la red aprendiendo cosas satánicas, y mientras el hombre le está abriendo puerta al reino del infierno, entonces cada día más las pobrezas, cada día más las enfermedades, cada día más la maldición viene sobre ellos, porque desechan la palabra de Dios, la única que te hace libre, la única que te hace salvo, la única que va a darte paz. Porque tú estás desechando esta palabra, entonces vienen los juicios y todas las maldiciones sobre esta tierra. Aleluya. Y dice la palabra: después de lo cual el pueblo judío se volvió espiritualmente apático y dejó de edificar el templo durante 16 años. Escuche eso. Entonces Dios envió a los profetas Ageo y Zacarías para animar a su pueblo a reanudar las obras en el templo. Introducían a este libro. Gloria a Dios. Sembréis mucho y recogéis poco. El pueblo de Dios había perdido su bendición porque estaba llevando una vida egoísta. Mostraba mínimo interés en los objetivos y propósitos de Dios. Los creyentes también pueden esperar que decline la bendición y la ayuda de Dios en su vida si ellos no se ocupan de manera vital en su obra, tanto en el hogar como entre las naciones. Temió el pueblo. Los dirigentes y el pueblo respondieron al mensaje de Ageo. Al obedecer y temer al Señor, ellos tomaron en serio la palabra de Dios y se comprometieron a reanudar las obras en la casa de Dios. Yo estoy con vosotros. Dios le respondió a su pueblo obediente al prometer estar con ellos. Él fortaleció la determinación de ellos y los ayudó a realizar las obras. Zacarías, gloria a Dios, bendito sea Dios.
El Señor no está hablando esto en el libro de Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estar con vosotros es el compromiso más valioso que el Señor pueda contraer con cualquier creyente. Nos lo dice en Génesis 26:24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Bendito sea Dios. También nos lo repite en Génesis 28:15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Génesis 39:2 en adelante, Dios está hablando también a su pueblo. Bendito sea Dios. Que Dios está haciendo promesa y se la hizo a Abraham y la está cumpliendo al igual que Israel. Pero en el libro de Éxodo 3:12 dice: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios mandó a Moisés y Moisés necesitaba escuchar la voz de Dios. En Mateo 28:20 dice: enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese es nuestro Señor Jesucristo para esta iglesia del Nuevo Testamento. Él dijo: enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estará con nosotros mientras nosotros guardemos su palabra y su mandamiento. Caminemos conforme a su voluntad y su propósito. Esta casa en su gloria primera. Cuando se terminó el templo posterior al asilio, algunas personas se sentían descorazonadas y desilusionadas porque veían al templo cual como nada en compasión con la magnificencia del primer templo edificado por Salomón. Por eso Dios alentó al pueblo con 3 promesas. Una, Dios mismo estaría con ellos para cumplir todas sus promesas del pacto. Como nos dice en el verso 4, cuando estamos leyendo ahí, el Espíritu de Dios permanecería en medio del pueblo, como nos dice en el verso 5, y la gloria postrera de la casa de Dios sería mayor que la primera, debido a la gran demostración de su poder allí. El ministerio de Jesús y los apóstoles se registran en los evangelios en hecho. No es la cabeza de la escritura de los templos lo que edificaba para fruto para el reino de Dios. Lo único esencial en las congregaciones es la presencia de Dios manifestada por medio del Espíritu Santo y sus dones, ministerio y poder. Como Dios ha establecido los dones espirituales para la iglesia, los creyentes deben preguntarse: ¿hay una gran manifestación del Espíritu Santo en las reuniones de la iglesia? ¿O hay poca o alguna evidencia de su presencia y poder entre los hombres? Esa es una pregunta, porque muchas iglesias no tienen el Espíritu Santo de Dios por cuanto el hombre desobedece a Dios. Ya muchos altares están siendo dirigidos por hombres carnales, mujeres carnales. Haré temblar los cielos y la tierra. Estos versículos se refieren al juicio de Dios sobre el mundo que preceden y acompañan al retorno de Jesucristo a la tierra. Hebreos 12, 26, 27. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles como casa hecha para que queden los inconmovibles. Bendito sea Dios. Temblarán los cielos y la tierra. Joel 3:16. Liberación de Judá. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Estos juicios vendrán a la tierra.
Aquel día el hombre se dará cuenta que Dios está hablando. Mateo 24, 29, 30, la venida del Hijo del Hombre. E inminentemente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Bendito sea Dios. Aquel día será un día tan cruel sobre la tierra cuando Jesús levante a su pueblo. Todos los edificios, la casa, los coches de lujo, los Ferrari, toda la multimillonada que la gente, el hombre está ocultando en los bancos y está conservando. ¿Para qué le va a servir al hombre? Una vez que Dios levante su iglesia, los juicios que vienen en esta tierra, el hombre lamentará, buscará lugar de esconderse y no habrá lugar para esconderse de las torturas que vienen sobre este planeta Tierra. Dios ha hablado y su palabra se hará de cumplir en el mundo entero. Por cuanto el hombre ha desechado el mandamiento de Dios, el hombre camina en su propia sabiduría y está siendo castigado por las obras satánicas, porque Satanás trae toda pestilencia sobre el hombre. El hombre desecha la palabra de Dios, donde el hombre podía recibir bendiciones, donde el hombre podía vivir en paz y en armonía. Por cuanto desecha el mensaje de Dios, por cuanto camina en el pecado, aún aquellos que se dicen ser siervos están siendo obra oculta. Dios te está mirando y tú eres igual semejante a un incrédulo. Porque no me diga que tú leyendo la palabra de Dios y sigue caminando en el pecado y no recapacita y te para, que los juicios de Dios vendrán sobre el mundo entero y tú llevarás de ellos. Por cuanto tú no cesas de pecar, por cuanto tú quebrantas los mandamientos de Dios, por cuanto tú contricháis el Espíritu Santo de Dios, Dios te está mirando. Y como los incrédulos también, tú vendrás juicio. La plaga va a tocar tu morada, los juicios, la pestilencia y todas maldiciones caerán sobre ti, por cuanto tú lees la palabra de vida y la está pasando como un juego. Arrepiéntete de tal mal hombre que se dice y mujer que se dice sierva y siervo de Dios, porque te digo que todo aquello que están haciendo las cosas inmundas, Dios lo traerá a juicio. La plaga van a destruir tu vida, todas maldiciones, todas cosas, tragedias que venga sobre este mundo, vendrán sobre tu casa, vendrán sobre ti, te castigarán por cuanto tú has sido un siervo desobediente hacia la palabra de Dios. Olvídate de aquella cosa mundana y acércate a Cristo con un corazón sincero y puro y arrepiéntete de tu pecado antes de que vengan estos juicios sobre tu vida y tu casa. Entonces la gloria de Dios llenará el templo más que nunca antes, y Él habitará entre su pueblo en paz como el glorioso Salvador. Dios va a llenar aquellos lugares, porque es necesario que la gente vea el poder de Dios sobre la tierra y que todo lo que está escrito se tiene que cumplir. Pregunta ahora a los sacerdotes. Dios le explica al pueblo que en tanto que la santidad no podía transmitirse por contacto, si no podía transmitirse la influencia corruptora del pecado. En otra palabra, el hecho de vivir en la tierra santa no lo haría santo, pero el pecado en la vida de ellos sin profanaría todo lo que hicieran, incluso su adoración. Tú le estás adorando y estás viviendo en pecado, está profanando todo. No toque la obra de Dios si tú sabes que está en pecado. No lleve ofrenda, no lleve diezmo, porque Dios no lo recibe. Si tú estás en pecado, arrepiéntete primeramente, para que tus ofrendas, tus oraciones de ofrenda, aún lo que tú des para hacer la obra de Dios, sean bien recibidas. A Dios no le dé mancha de tu mano. A Dios no le traiga mancha de tu mano. Si está en pecado, no lleve tus obras para que se edifiquen los templos de Dios. Mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Pregunta ahora a los sacerdotes. Dios le explicaba al pueblo que en tanto que la santidad no podía transmitirse por contacto, ni podía transmitirse la influencia corrupta del pecado.
En otra palabra, el hecho de vivir en la tierra santa no los haría santo, pero el pecado en la vida de ellos sí profanaría todo lo que hicieran, incluso sus adoraciones. Adoradores en los templos de Dios y están viviendo sin santidad. ¿A quién usted están adorando? ¿Están adorando al diablo? Porque Dios no recibe esas adoraciones de gente que está caminando en desobediencia, de gente que está viviendo en pecado. El Señor reprenda al diablo. Meditad desde este día en adelante. Dios le pide al pueblo que considere, porque no habían sido bendecidos por Él en el pasado. Fue por causa de la desobediencia de ellos. Nos lo dice en Hebreos 1, 9, 11. Buscáis mucho y hallaréis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Ahora, sin embargo, a causa de su disposición a edificar el templo de Dios, haría que todo lo que ellos hicieran tuviera éxito. Ese principio se expresa también en el Nuevo Testamento. Los creyentes reciben, gloria a Dios, gracia, el amor y la comunión de Dios solo cuando continúan buscando y obedeciendo sus mandamientos, como nos dice Juan 14, 21 al 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Gloria a Dios. Y el que no me ama será amado por mi Padre. Gloria a Dios. Lo repito, Juan 14, 21, 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judá, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Gloria a Dios. Estaban preguntando, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué no al mundo? Jesús le estaba diciendo, ¿cómo que ustedes andan conmigo? Dicen que me aman y no guardan mi palabra. Están peor que los fariseos. Yo haré temblar los cielos y la tierra. El profeta alentó a Zorobabel, el gobernador del pueblo de Dios, diciéndole que un día Dios destruiría el poder de los reinos y de las naciones de toda la tierra. Ese día es el tiempo en que Jesucristo reinará sobre todas las habitantes del mundo. Apocalipsis 19, 11, 21. El jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa ceñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían con caballo blanco. Hay mucha gente que ha tenido esa revelación. Yo la tuve, yo la vi, cantidades de multitud en caballo blanco y con espada. De su boca sale una espada aguda para regir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Bendito sea Dios. Amacanta la quinshoma. Y shamayata la tuntume. Aleluya, gloria a Dios. Rey de reyes y Señor de señores.
Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid congregaos a la gran cena del Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuerte, carne de caballo y de sus jinetes, carne de todos libres y esclavo pequeño, grande. En aquel día será terrible la cosa que estarán pasando en esta tierra. Dirán: Dios no tiene compasión. ¿Dónde está su amor? ¿Cuánto tiempo Dios nos está dando para que nos arrepintamos de todo corazón? Y el hombre sigue jugando. El hombre sigue jugando con fuego consumidor, porque la Biblia dice que Dios es amor, pero Dios es también fuego consumidor cuando no le obedecemos. En aquel día ya no habrá paciencia más. Se terminará, y cuando tú quieras abrir los ojos será tarde, y vendrán los juicios sobre ti, y tu cuerpo será deshecho, y las aves vendrán a comer carne, mas tu alma irá a ese lugar llamado infierno a ser tormentado. Y vi a las bestias y a los reyes de las tierras y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con las espadas que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de hecho. La palabra de Dios es la espada que va a terminar con todos. Zorobabel como anillo de sellar, cuando llegara el tiempo en que Dios estremecería el cielo y la tierra. Él pondría a Zorobabel como un anillo de sellar. Ese anillo era la marca oficial, gloria a Dios, de suprema autoridad y una señal de gracia para el pueblo de Dios. Ageo pudiera haber estado profetizando que Jesucristo, un descendiente de Zorobabel. Mateo 1, 12, 13. Después de la exportación a Babilonia, Jeconía engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiú, Abiú a Eliaquín, y Eliaquín a Azor. Gloria a Dios. En aquel día sería el gobernante supremo que tendría reinado absoluto y universal, que es nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Padre. Sabemos que este juicio viene sobre el mundo entero, Padre. Gracias por usar mi boca para hablar esta palabra, que aunque sea, Señor, toque corazones de 5 personas que vean este video, Padre. Lo hago por amor a tu nombre. Lo hago porque tú estás hablando que ya este tiempo está aquí, Señor. Los tiempos de hambruna, los tiempos de tú mover la tierra, los tiempos de los juicios ya están aquí, Señor. Gracias, Señor. Ya están aquí, Padre. Gracias. Guarda y protege a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén.